Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Como pueden ver, estamos totalmente en vivo desde el Facebook de Deporte UNAM, desde algún lugar de Ciudad Universitaria en nuestro set de transmisiones de Deporte UNAM. Y para hablar de Trading Card Games, como lo pueden ver en el título, o juegos de cartas coleccionables. Y para comentarnos sobre este tema, nos acompaña un experto el día de hoy. Está con nosotros Miguel Arroyo Guevara, también conocido como Canon. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Aquí encantado de poder venir a hablar de un hobby tan bonito y tan extenso, ¿no? La verdad es que sí, y seguramente ustedes que puedan ver algunas de nuestras imágenes, aquí se ve un poquito en la mesa, pero ya tendremos otra toma donde se ve muy específico las cartas que tenemos. Ustedes me dicen si lo ven allá en casita, y querida producción también que nos está ayudando, Michelle, Ale, Ricardo, muchas gracias por el apoyo. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, los invitamos, ya saben, como cada semana, a dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus saludos ahí en el Facebook de Deporte UNAM. Estaremos muy pendientes de lo que nos comenten. Y bueno, Canon acá nos va a hablar un poquito de los Trading Card Games. Él juega desde los 7 años, nos decías. Estudió diseño gráfico y actualmente estudia psicología en la Universidad de las Tres Culturas. Entonces también es universitario y es un gusto que nos acompañes, Canon. Muchas gracias. No, pues ahora sí que tú me dices por dónde empezamos, porque realmente el tema es demasiado extenso. Sí hay un precursor, o sea, sí hay uno que detonó el que existiera todo esto hasta la actualidad, pero pues vamos a irnos un poquito pues, más atrás, ¿no? En el tiempo. Vamos a empezar de lo que es este siglo XIX, por ejemplo, las primeras tarjetas realmente que existieron no fue nada de lo que conocemos hoy, no tenía ni que ver con anime, ni con nada de dibujos animados, ni cómic americano, nada, o sea, todo era meramente como de productos, por ejemplo, lo que existió primero eran cartas de tabaco, como te comentaba hace rato. Todas estas cartas empezaron como una especie de marketing, ¿no? Para que la misma comunidad o la misma sociedad comprara ese producto. Entonces tú abrías el empaque o los cigarros, la cajetilla, y ya sacabas los cigarros y te salía adentro la tarjetita, ¿no? Y todo. Pero era más como, pues, con cosas ahí ilustrativas y meramente para consumo, ¿no? O sea, realmente no servían para jugar. Pero con el paso del tiempo, todos estos objetos, como cualquier otro objeto, como las antigüedades, ¿no? Por ejemplo, empiezan a obtener un valor, pues que obviamente, si tú lo guardas con el tiempo, la gente pues lo quiere adquirir o lo quiere, vaya, de tener de colección, justamente es de ahí donde viene todo ese sentido del coleccionismo, ¿no? Estas son como algunas de las que nos decías, más o Ándale, menos. Aquí les voy a exactamente. enseñar para que lo puedan ver ahí en nuestro Facebook. Puedan ver un poquito de esto que nos comenta Canon, que es pues los precursores, digamos, ¿no? Los Ujú. primeros antecedentes. Exactamente. De hecho, ahí estamos hablando de la época de los 1900, o sea, ni siquiera estábamos en 1990, ni, o sea, sí era muy atrás, bastante. Todo siglo XIX fue mucho el deporte, porque realmente antes yo creo que así era como la sociedad se mantenía de cierta manera como integrada a todo esto, ¿no? Todo lo que es el marketing, pues de aquella época, ¿no? Entonces, antes no era tan fácil darle difusión a las cosas. Antes todo era de que salirte a la calle, pega pósters o reparte volantes o todo lo que anunciaban, ¿no? Como en las películas de los 50, ¿no? Que pasa el carrito con la bocina anunciando las noticias y cosas así más actuales, ¿no? Yo creo que también en un principio surgió por eso todo esto de las tarjetas. Y bueno, pues obviamente empezó con el béisbol, con el básquetbol, el fútbol americano y ya pues, ahí fue evolucionando a otras cosas, ¿no? Como el soccer, etcétera. Entonces, la verdad, eso para que veas, yo creo que es de lo más caro que he visto, incluso en internet. De hecho, es lo que te comentaba hace rato. Yo creo que si tú entras a páginas como eBay o así, páginas de todo el mundo que venden cosas de todos lados o lo que tú quieras, yo creo que ha habido tarjetas que incluso pasan hasta los 100,000 pesos. Wow. O sea, bueno, actualmente te voy a dar un ejemplo. Hay una carta que se llama el Tigre Espectral, es de un juego que se llama World of Warcraft, que también ya está descontinuado. Por ejemplo, esa carta actualmente, si te la venden con todo y el código, vale como 250,000 pesos. Pesos nuestros. Mm, O sea, ahí fue una carta que en sus tiempos valía como 50 pesos, 100 pesos que te salen en un sobre. ¿qué Entonces es como tal? de wow. Entonces no me quiero ni imaginar actualmente si tú consigues una carta, por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? De béisbol, de básquetbol, así. Y ahora imagínate firmada, ¿no? O sea, estaría
wow, yo creo que sí anda valiendo más o menos lo de un carro. ¿Qué Fácil. tal? Entonces, eso es lo que podían encontrar, pues, de manera muy sencilla para promocionar Sí, claro. los productos, siglo XIX, 1800, y ya siglo XX, 1900. Y entonces empieza también con los deportes, que bueno, eso es otro tema del cual no hablaremos mucho, porque me imagino que esa es Sí, claro. otra cosa. Y después, ¿cuándo llega el momento en el que empiezan a hacer estos juegos, trading card games, Lo tal cual? competitivo, ¿no? Exacto. Pues mira, la primera propuesta que existe en la historia es un juego que se llamaba The Baseball Game. Literalmente era un juego de cartas de béisbol porque, pues como te digo, fue lo más popular. Entonces yo creo que la gente en aquel entonces dijo, o bueno, los que eran de la liga de béisbol, yo creo dijeron, esta es muy buena idea para integrar sobre todo a los niños, ¿no? Que eran los que más se guiaban a los deportes. Pero desgraciadamente el juego no tuvo mucho éxito. Eso te estoy hablando ya de como 1990 que salió esta propuesta, no tuvo demasiado auge, ya que pues, la gente se siguió quedando con el coleccionismo, no únicamente las tarjetas. Mira, por ejemplo, justo ¿Cómo qué año fue esto más o eso ya menos? es como de 1990, más o menos. 90. Y el primer juego, digo, para buscar alguna imagen y verlo como Baseball Game, 5. pues más o menos fue inventado en 1904, según esto. Wow, entonces sí, aquí principios del siglo XX. Ujú. Era como una propuesta, te digo, pero más o menos ya como por los 90, 1989 más o menos, ya intentó volverse un producto, pues vaya en masa, pero pues no tuvo demasiado auge, entonces, te digo, la gente se quedó más con el coleccionismo que con las ganas de quererlo jugar como algo entretenido, o sea, como entretenimiento, y era más la pasión como de coleccionarlas, como las estampitas de los álbumes y todo eso, ¿sabes? Claro. Entonces ahí prácticamente murió el juego. Pero ahí es donde ya viene lo bueno. Yo creo que la gente de la época, sobre todo los americanos, sobre todo, ¿no? Hubo por ahí un matemático que se llama Richard Garfield, que hasta la fecha vive el señor, y él crea este bonito juego que es Magic the Gathering, a base de todas estas cosas que él descubrió, bueno, que investigó de la historia, así como de, pues quiero hacer como un board gaming, ¿no? Que era su idea, pero realmente él pensó más en un juego de estrategia de cartas y todo eso. Entonces, este señor crea Magic the Gathering y este juego prácticamente en los años 1993, que es cuando sale el juego, es donde hace boom prácticamente en la sociedad. Ya estamos hablando más de siglo XX. Y bueno, pues como podrás ver, el juego es muy bonito en cuanto a diseño. Aquí nuestro querido Ricardo nos va a hacer un acercamiento a estas cartas de Magic the Gathering, que Magic the es Gathering. el nombre completo, conocido nada más como Magic, ¿no? Así es, ajá. Y lo chido de este juego, bueno, lo que aparte lo catapultó por su manera de jugar, sobre todo basándose en los elementos que hay, ¿no? Porque tiene arquetipos, tiene elementos, tiene varios tipos de razas, tipos de cartas. Entonces, también lo que hizo muy valioso este juego, muy querido en la comunidad, es que cada ilustración que estás viendo, realmente esa ilustración existe. Eso es un cuadro real. Y abajo viene el nombre del artista que lo pintó y todo. Entonces, O sea, no está hecha la no ilustración es para la digital, carta. sí, no, o sea, si es un cuadro, obviamente no sé cómo funciona en la empresa porque eso es algo que jamás ha divulgado la empresa. La empresa se llama Wizard of the Coast, que es la que es dueña del juego, bueno, donde elabora este señor. Em, pero realmente nunca divulgan cómo es el proceso. No sé si el artista es el que le pone la habilidad a la carta. O sea, es algo que jamás, o rara a la vez dicen. Hay unos artistas que sí han dicho, pues yo hice esto pensando en esto, ¿no? Y la empresa sí me dejó ponerlo. O hay otros artistas que han dicho, yo quería ponerle esto, pero no me dejaron porque dijeron que estaba muy roto o estaba muy poderoso, ¿no? Entonces lo tuvieron que cambiar y bueno. Entonces, eso es lo chido de este juego, al menos a mi parecer. Claro, y aquí descríbenos, tenemos por ejemplo estas 5 cartas. Estos se llaman tierras, que es los elementos con los que se pagan los arquetipos de este juego. Y pues bueno, tenemos la planicie, montaña, isla, pantano y bosque. Entonces, casi todo el juego se basaba en todas las cartas que juegas o todos los tipos de cartas que tienes, tienen un costo, ¿vale? O tienen un color. Eso es algo que también caracterizó mucho el juego, que o tu baraja era de un solo color, o podía ser multicolor, o depende de la combinación que hicieras, por ejemplo, rojo con blanco, azul con rojo, incluso negro con rojo. Hay cartas para todos los colores. O sea, yo creo que también eso fue muy popular del juego en aquella época porque realmente era un juego, vaya, bastante rejugable, nunca era lo mismo. Había infinidad de cartas, infinidad de rarezas, entonces el juego rápidamente creció, o sea, fue un juego
bastante bueno. Y la primera vez que hicieron un campeonato mundial, a partir de ahí yo creo que fue el boom más todavía de este juego. ¿En qué año más o menos? Más o menos eso yo creo que fue como en 1994, 93, igual más o menos en la época que salió el juego, casi enseguidita hicieron el primer mundial. Y acá vemos también algunas, bueno, estas son como las tierras, decías. Exactamente, sí, con lo Y que se aquí, pagan las cartas. Y estos son unos cuantos ejemplos. Bueno, este es más actual, ¿no? Pero, por ejemplo, esta carta ya es de una expansión pues un poquito más viejita. Esta es de una expansión que se llama Onslaught. A mí me gustan mucho los gatos, entonces por eso lo traje de mi colección. Esta es propia mía. Entonces, por ejemplo, con el paso del tiempo también fue cambiando incluso el arte de las cartas. Fueron los mismos artistas que pintaban obras o cartas muy buscadas dentro del juego, siguen hasta la fecha pintando también las cartas. Y obviamente, pues el diseño fue mejorando. Por ejemplo, esto ya es más actual. Esto es una carta, bueno, actual, es como de hace 8 años, 7 años. Pero esto ya es un tipo de carta que no existía en aquel entonces porque también han ido agregando tipos de cartas al juego. O sea, no se quedaron con las mismas, con los mismos arquetipos, ¿no? Con los mismos tipos. ha ido evolucionando el juego, ¿no? Exactamente. También. Y lo que te comento de los mundiales, por ejemplo, de que fue el precursor, algo padre que tenía en aquella época, por ejemplo, cuando hacían los mundiales, por ejemplo, no sé si le pueden hacer suma a esto, aquí atrás viene justamente el nombre del mundial, viene el diseño, e incluso viene el nombre de la persona que lo ganó, y en aquel entonces era una manera como de también impulsar el juego, de decir, mira, esta persona ganó, pues lo que hacían era sacar una copia de su baraja, y él la firmaba y así la vendían. Esta, por ejemplo, es de un muchacho que se llama Aeo Paquete, me parece que era un francés o americano, la verdad no me acuerdo, pero este muchacho fue el segundo lugar de este torneo. Ahí se la mostramos. Y qué homenaje ese, ¿no? De hacerle una firma de un jugador, un campeón. Ajá, pues imagínate, es como en un deporte, ¿no? Imagínate que ganas el mundial y te hacen un balón con tu firma, ¿no? Y lo venden en el Walmart y en todos lados, ¿no? O sea, es más o menos lo mismo. Pero lo chido de esto es que para este juego jamás hubo edades, ¿sabes? Este mundial lo ganó un niño de 15 años, lo ganó un alemán que se llamaba Julian Neusten. Y pues esa versatilidad, mira, pues ahí dice, es desde el 2004. Entonces, esa versatilidad de que no había edades para esto, también fue algo que unió demasiado a la comunidad, sobre todo a la comunidad de Magic the Gathering, porque actualmente ellos mismos crearon otro tipo de juego, porque dentro del mismo juego hay tipos de formatos, ¿sabes? Está el formato 60 cartas, está el formato con cartas limitadas, vamos a decirlo así. Está los decks que te comentaba antes de la entrevista, los Fun o los Pauper, ¿no? Que son decks pues muy sencillos, realmente. Entonces, este juego también por eso fue muy querido, porque lo podías jugar como sea, con lo que te gustara, o sea, sí, obviamente sí hay estrategias, sí hay combos, porque es un juego de combos. Yo creo que es uno de los juegos más estratégicos en cuanto a eso. Pero lo chido de este juego para mí era eso, o sea, la versatilidad que tenía, tanto en edades, cartas, todo. O sea. Y un deck para el glosario es un mazo de cartas, digamos. Sí, claro, es un mazo. Dependiendo del formato, pues puede ser, te digo, de 60. Y actualmente la misma comunidad creó un formato que se llama Commander. Y es un mazo de 100 cartas, si tú eras ahí, son un buen, pero no son cartas repetidas. No. Son cartas únicas. Y lo único que se puede repetir son estas, que son las tierras básicas, porque también hay tierras con efectos. O sea, ahí te digo, hay varios tipos de cartas. Entonces, es una inmensidad es un mundo. de cosas, sí, es un mundo gigantesco. Que quizá hagamos un programa de hablando específicamente, sí, claro, ya hablando todo esto de Magic, ¿no? Nos vamos más hay en Magic que nada más para concluir el tema, ¿es donde están los famosos Dungeon Masters? ¿O estoy confundiendo? ¿Estoy en otro mundo? Eso es otro mundo, es otra franquicia, porque ahí ya estamos hablando un poquito de rol, pero ahí te va. Magic, de tanto que ha crecido y ya de tan famoso que es y de tanto que ha generado ganancias y regalías, ya puede darse el lujo de pagar colaboraciones, ¿sabes? Ahorita actualmente acaban de sacar una colaboración con Spider-Man, entonces hay cartas de Spider-Man en el juego de Magic the Gathering, algo que nunca vas a ver en ningún otro juego. Tienen cartas, colaboración con Avatar, con Dungeons and Dragons, justamente, y sacaron cartas con el Dungeon. De hecho, sí iba a traerme una, pero bueno, no lo pensé, pero sí hay colaboración con Dungeons, hay colaboración hasta con Bob Esponja, League of Legends, o sea, hay hasta con My Little Pony, o sea, ya se dan el lujo de poder pagar los derechos de algo tan caro como esas franquicias. Entonces, imagínate qué tan popular se volvió desde los 90s hasta la fecha, y sigue, ¿eh? Todavía, y ya viene otra colaboración más, no me acuerdo con qué, pero ya viene otra más. Wow. Entonces,
tienen colaboración hasta con videojuegos, o sea, está muy pesado. Son posibilidades infinitas, ¿no? Sí, Son claro, 1000 mundos. bastantísimo. Y ahora, bueno, pues ¿de cuál tú guíanos, cuál nos vamos? Pues si quieres nos vamos por orden para que sea como bonita la explicación y no se nos pierdan. Bueno, pues prácticamente Magic the Gathering dio o sentó las bases para ya empezar a crear más oportunidades. Incluso el mismo juego inspiró a otras personas, ¿sabes? Como por ejemplo la empresa de Pokémon. O sea, inspiró a lo que es Bandai, a lo que es tal cual el creador de Pokémon. Y 3 años después, o sea, después de 1993, 3 años después, surge Pokémon. Entonces, Pokémon sí es mera nostalgia. Bueno, ahorita esto no, como está en su bolsita, pero atrás sí trae también su logo de Pokémon. Es como azulito igual si quieres buscar un back de la carta. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí en Poké sí ya lo vio como una manera de negocio, o sea, ya más tirándole al videojuego, ¿no? Intentó incluso fusionar el juego de cartas con el videojuego, pero pues es ahí donde entró realmente el gran reto que tuvo. Ah, mira, ahí está, ese es el back de la carta, justamente. Entonces, se dio este reto de cómo podrías meter el videojuego a algo así. O sea, cómo podrías resumir algo tan grande que en aquel entonces, bueno, no era tan grande, pues era la fecha en que salió el Game Boy Color, o sea, apenas existían 3 versiones del juego, que era Pokémon Azul, Pokémon Rojo y el Yellow, que justamente era el de Pikachu. Entonces, ¿cómo vas a juntar el juego con las cartas? Y al creador se le ocurrió justamente eso, resumir los tipos, o sea, encasillar a varios Pokémon en un solo tipo, vaya, eléctricos, planta, fantasmas, metal, etcétera, ¿no? Y pues así fue como realmente Pokémon salió el diseño de las cartas. Pero aquí lo que pasó es que por alguna extraña razón todo lo que es de Nintendo y todo eso, o sea, bueno, de la empresa de Pokémon, se dispara horrible en coleccionismo. Entonces, por ejemplo, este Pikachu que es una promo del Pokémon Go, que no sé si lo han jugado actualmente, es un juego para celular de esos donde vas caminando y puedes ir atrapando. Vamos a hacer un Pokémon en la programa calle. próximamente. Perfecto. Entonces, esta es una promo del Pokémon Go. Venía en un paquetito donde te salía la pulsera del Pokémon Go y otras cosillas, ¿no? Esta me lo regalaron, entonces por eso lo traigo así. Pero, por ejemplo, en unos años, si este Pikachu solamente fue especial de como de este paquetito del Pokémon Go, pueden pasar unos 10 años y si ahorita valía como un dólar y medio, puede que después valga como $30, $40. O sea, se va a disparar porque esto va a dejar de existir. Lo van a dejar de hacer, ¿sabes? Se deja de maquilar, deja de circular y también depende mucho en qué expansión salga, porque por ejemplo hubo juegos o hubo ciertos bloques, por ejemplo en Magic, retomando un poquito más atrás. En Magic, por ejemplo, hubo un bloque que se llamaba Ursas, que fue uno de los bloques más caros, a mi parecer, de la historia, junto con los primeros 3 que surgieron, que fue Alpha, Beta y Alpha o Beta Revised, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, por ejemplo, ahí en Alpha y Beta, que ese es otro dato curioso que les voy a comentar, ahí existe la carta más cara del mundo, que es de Magic the Gathering. Él tiene la carta más cara y se llama Black Lotus. Es una carta que no te miento, vale, no sé, yo creo que la de Alfa de valer como $999,000. Te lo juro por Dios. Si quieres, métete a una página que se llama Star City, busca Black Lotus. Vamos a comprobarlo de una vez. Te lo juro, vale casi lo mismo que una propiedad. Y es justamente ese es mi punto, que el coleccionismo se disparó de una forma increíble, pero es lo que te comento. Esas expansiones o esos paquetes de tarjetas dejaron de maquilarse, dejaron de hacerse. Entonces, como ya no las puedes conseguir tan fácil, básicamente el que las compró o el que las tuvo, imagínate que en aquel entonces tú hubieras comprado una caja y dices, ay, no la voy a abrir, me la voy a quedar y la metes allá a tu closet y la guardas por años y años. Una caja que antes te pudo haber costado como $500. Mira, y me quedé corto. $19,999.99. A ver, vamos a ponerles aquí la captura para que vean que es real. $19,000 son como 400,000 pesos, algo así, ¿no? Para que se imaginen. Medio milloncito para que veas. Y esa página es oficial de Wizard of the Coast. Ahí la gente de la comunidad de Magic se puede meter, puede checar precios. Y de hecho esa es de Unlimited. Mira, busca nada más ponle así Black Lotus en el buscador y te van a salir todos los Black Lotus de todas las expansiones donde salía. Y la original es la de Alpha, o sea, así se llama literalmente la expansión Alpha. Ahí está, mira, Alpha. Uf, me quedé cortísimo, Wow. mira.
Sí, me quedé cortísimo. Esta vale $119,999. O sea que Dólares. son como 2 millones de pesos y algo, ¿no? 2 millones y algo. Entonces imagínate, compraste una caja que te costó 200 pesos, no sé, la compraste en el puesto de revistas o qué sé yo, porque pues a esa época no me tocó, y la guardas, ¿no? La guardas por años. Y de repente la sacas y te quedas de, ay, ay, hijo, ya soy rico, ¿no? O sea, y entonces eso pasó en Magic. Eso fue justamente el poder del coleccionismo. Hubo cosas que sacaron muy padres. Cartas, por ejemplo, esa carta, aparte de que es cara por la época, es cara también por lo que hace. Entonces, a veces algunos juegos basan sus precios en eso también. No nada más es porque se ve bonito o fue una rareza especial. O sea, la carta sí hace algo demasiado poderoso en el juego o algo que te da mucha ventaja y que no a todos les sale o no se consigue fácil. Y eso es lo que dispara su precio así, cañón, cañón. Y eso es algo que también aprovechó Pokémon en su momento Sí, también. claro. Y aparte, no solamente aprovecharon eso, hay empresas que se dedican a la gradación de cartas. ¿Qué es la gradación de cartas? Tú puedes mandar tu carta, por ejemplo, yo quiero mandar el Pikachu, ¿no? La empresa más famosa de gradación de cartas es PSA Cards. PSA lleva gradando cartas desde los años 50 más o menos. Ellos han graduado cartas hasta de béisbol y de muchas cosas. Entonces, como es una empresa oficial, reconocida por todo el mundo, ellos van a checar tu carta, van a checar qué tan bien centrada está, qué tan cuidada está, si no tiene golpes, no tiene rayones, la impresión, incluso si tuvo error de impresión o algo así. Y ellos le ponen como una mica, incluso también puedes buscar ahí PSA Cards, o le puedes poner PSA Pokémon y te van a salir cómo las encapsulan en sus slips especiales. Y arriba trae la calificación, trae el nombre, tiene un código de barras, tiene el sello de PCA. Entonces, eso en coleccionismo, ve por ejemplo el Pikachu que pintaron al estilo Van Gogh, ve cuánto vale. Esa carta yo la tuve, valía 50 pesos y ve cuánto vale graduada. Y no tiene mucho aparte esta, creo, ¿no? Porque hicieron una exposición en el Museo de Van Gogh, según recuerdo, de Pokémon. Hace la versión americana, porque también salió en japonés y bueno, o sea, la sacaron en muchos idiomas. Y esa es otra cosa que tuvo el TCG en sus tiempos. Magic, Pokémon y bueno, luego su sucesor que fue Yu-Gi-Oh! Se supone que después empezaron a intentar hacer llegar los TCGs, pues que no hubiera barreras con el idioma, ¿no? Porque usualmente ya ves que algunos juegos, casi todo viene en inglés porque pues, es lo universal, ¿no? A cualquier parte del mundo, inglés, inglés, inglés. Pero las mismas empresas empezaron a ver que para que los consumidores se animaran más a todo esto, pues eliminar las barreras del idioma. ¿Qué pasó? Que empezaron a maquilar los juegos en español. Y se supone que si el juego llega a tu país en tu idioma, debería, en teoría, ser más caro, porque es de tu país y llega en tu idioma. Pero esto no aplica para todos los juegos. Por ejemplo, en Yugi, si las cartas están en español o Poké, las malbaratan. ¿Por qué? No tengo idea. Wow. Yo creo que O sea, por lo ¿valen más mismo. que las japonesas, las que están en inglés? O... Aquí sí, o sea, aquí vale más cualquier cosa que sea japonesa. Aquí las japonesas y las coreanas, el valor también es muy, muy bajo. Oye, pero entonces en Japón, si llega la versión en español, ¿no vale más allá? Que digan, está en español, qué raro. Exacto, y fíjate, eso es lo más raro. No sé por qué allá sí las valúan así. Sí, claro. Y allá obviamente lo japonés sí vale, o sea, y obviamente es otro tipo de arte, porque incluso el arte cambia también según el país, pero eso lo aplican más para Yugi. En los demás no, sí se ha mantenido igual, pero por alguna extraña razón los artes, mira, por ejemplo, aquí traje, por ejemplo, dos magos oscuros, ¿no? Vámonos un poquito más adelante. Por ejemplo, estos dos son dos artes diferentes, pero este mago oscuro originalmente llegó a nuestro país en japonés. Entonces llegó en este arte. No traigo el arte original porque desgraciadamente no lo encontré, pero el de la serie llegó obviamente en americano y todo. Pero estos artes, por ejemplo, sí ya es arte americano, pero ya viene en inglés, obviamente. Y la primera vez que salió todo en japonés. De hecho, estos dos los conocen como el dragón de la lápida, dragón de ojos azules de la lápida y el mago oscuro de la lápida, por el diseño. Entonces fueron los primeros como más buscaditos de ese arte. Y estas dos tarjetas primeramente llegaron en japonés y luego ya empezó a llegar el producto en inglés. Entonces, te digo, no sé, está raro, no sé por qué valdría menos o más. No sé realmente en qué se basen, también luego es como cosa de la comunidad. Pero bueno, ahora sí que como dicen por ahí, tus cartas, tus precios y ya. Claro, claro. Pero en Magic no pasa eso. Por eso ellos tienen su página oficial y todo. Y el producto, si dice que está en eso está.
Perfecto. Ahí Entonces, no puede haber como esa especulación de los precios, ¿no? exactamente. Igual lo mismo pasa con Pokémon, pero desgraciadamente aquí en Pokémon, como ya es un producto, te digo, más em, fluye más, esa es la palabra. Entonces, luego aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, luego se ensañan mucho con los precios. Si algo está en 50 pesos, 5 pesos, ellos luego te lo dan. No, es que está en 100. ¿Pero por qué? Si aquí en la página oficial de Pokémon dice que está en eso, ¿no? Bueno, no hay página oficial como tal de precios, pero sí hay otros buscadores de precios. Pero es que aquí dice esto, ¿no? Es que pues, aquí en Latinoamérica no es el mismo mercado que Estados Unidos. Eso es verdad, pero pues también luego se ensañan mucho Claro, con claro, eso. se mancha. Oye, y entonces para finalizar con Pokémon, si te parece bien, Ujú. ¿se juega de una forma parecida? ¿Hay como diferentes tipos de Eh, cartas? sí, también, como te digo, los tipos, pero aquí, por ejemplo, aquí es por energías, ¿no? Porque obviamente, te digo, intentaron integrar el videojuego en las tarjetas, entonces dijeron, chale, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues en el videojuego no es como que le tengas que dar, no sé, energía eléctrica, tu Pokémon eléctrico para que ataque o algo así, ¿no? Pero sí se les ocurrió, inspirados justamente en Magic the Gathering. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pokémon? Lo mismo que las tierras, sacó sus energías para los ataques de sus Pokémon. Entonces, por ejemplo, aquí este Pikachu tiene un ataque, tiene la habilidad aquí escrita, este está en inglés, pero trae, por ejemplo, unos iconos aquí, unos símbolos. Trae, por ejemplo, dos rayos y como una estrella en blanco. Los rayos obviamente son de electricidad, entonces aquí te está indicando que necesita dos energías eléctricas y una de cualquier color para atacar, inspirado justamente en Magic the Gathering. Solo que aquí en Magic la diferencia sería que las tierras todo el tiempo están contigo y simplemente las giras para indicar que estás pagando la tarjeta que estás jugando, ¿no? Por ejemplo, esta que vale coste 2, pero no tiene color, entonces yo la podría pagar con cualquiera de estas, simplemente las giro para indicar que estoy jugando y ya está. Y en mi próximo turno volverían a prepararse para poder usarla para otras cosas. En Pokémon no, en Pokémon por ejemplo lo que hicieron con las energías, igual que en el videojuego, tú tienes tu cinturón con tus 5 Pokébolitas y el Pokémon que está afuera combatiendo. En el juego fue exactamente igual en el juego de cartas. Tienes el Pokémon activo y te caben 5 en la banca que se supone que son los que traes guardados. Así es como funciona. Entonces, por ejemplo, si el Pikachu necesita 3 energías, 2 de rayo y una de cualquier color, solo podías irle equipando una por turno. Porque Pokémon siempre fue un juego RPG, que es por turnos, ¿no? Entonces, hasta que no tuviera las 3 energías, hasta entonces no podía hacer el ataque que podía hacer. Y para no hacer como muchas jugadas o no hacer del juego muy pesado y que fuera digerible tanto para los niños que eran justamente los que se acercaban y no te creas, incluso también el público adulto, ¿no? Que son los que más Claro. le metieron. Lo hicieron así, o sea, lo hicieron más digerible, tal cual como el juego, ¿sabes qué? Solo tienes un ataque, pum, pegas, se acaba tu turno, ya está. Ok. Y puedes hacer otras cosas, igual que en el juego puedes retirarlo. Tienen su coste de retirada, quitándoles una energía que se va al descarte, al cementerio, como le gusten llamar, y lo cambiabas por otros Pokémon de tus 5 que tenías abajo. Entonces, y a diferencia de Magic, en Magic literalmente el campo, tu campo, se llama el campo de batalla, el battlefield, o sea, tal cual. Y ese no tenía límites, o sea, podías tener, si querías, neta, sin exagerar, 1 millón de cartas, porque hay cartas que crean tokens, o sea, cartas artificiales. Entonces, como es un juego de combos, había cartas que hacían combos infinitos. Entonces, o podías tener 1 millón de, no sé, de elfos, 1 millón de artefactos, o infinidad de lo que tú quisieras. Pero el campo no tenía límite, ni de en tierras ni nada. Entonces ahí están las diferencias Exactamente. principales. Sí, la diferencia de cada TCG es brutal. Igual acá en Yugi, pues ahorita que les expliquemos, también tiene muchas, muchas restricciones, pero también varía como en la velocidad del juego, ¿no? Pues Entonces, vámonos con Yu-Gi-Oh! Si te parece bien, que es vamos. el tercer juego quizá más popular de los Exactamente. juegos de cartas, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo el top de estos tres. Yo creo que en orden sería, pues bueno, para mí, yo creo que sería Poké por coleccionismo, Yugi porque pues, es lo más consumido y Magic porque pues, fue el papá de todo, ¿no? Y ya en cuestión de consumir, pues ahí se van los tres. Pero bueno, entonces, 3 años después, justamente, fueron como que cada quien inspirándose en eso. 3 años después, en 1999, surge Yu-Gi-Oh! Las primeras dos barajas, que fue lo que nos mostró la serie que llegó a televisión. Me parece que la serie llegó, creo que en 1996, o no sé si llegó a la par más o menos del TCG, pero justamente por el auge que tuvo en televisión, empezaron a sacar ya productos. Empezaron a sacar las figuritas, salió incluso un juego tipo Dungeons and Dragons se llamaba Dungeon Monsters, que era de Yu-Gi-Oh!
Fue un juego muy infravalorado, muy bonito, pero pues no pegó mucho. Pero ahí la ventaja que tenía Yu-Gi-Oh! Es que eran las cartas ahí Sí, en Yu-Gi-Oh!, ¿no? exactamente, las cartas. Y sobre todo, era como de, mira, estoy jugando lo que sale en la serie, ¿no? O sea, era Claro. lo padre. Pero pasó lo mismo, entonces empezaron a ver que sí tenían valor, que era como una especie de inversión realmente. Entonces, las primeras dos barajas que salieron justamente fue la de el dragón de ojos azules por Kaiba de la serie y el mago oscuro pues por Yugi, ¿no? O sea, que era la nostalgia más grande yo creo que de la serie. Pero es curioso cómo ver después de que sale Pokémon y cómo se van inspirando 3 años, ¿no? Cada TCG. El creador hizo lo mismo, pero aquí sí fue más como para sacar de la serie cómo sería un duelo de monstruos en la vida real, ¿no? Lo mismo, traer su juego, bueno, su serie, perdón, porque realmente era un cómic, o sea, era anime, cómo traerlo a algo físico, a algo de tablero. Entonces, hubo muchas propuestas, hubo muchos tipos de ideas que tuvo él, pero al final acabó siendo también un TCG y la verdad, pues, yo creo que hasta ahorita es de los más consumidos del mundo. Y para aquellos que quizá nunca habían jugado o nunca han jugado Yu-Gi-Oh!, díganos así de manera sencilla cómo se juega, que es complejo, vaya. Ok, pues aquí en Yu-Gi-Oh igual, como cada uno tiene su sistema, en Yu-Gi es igual un formato a 60 cartas, igual obviamente en la actualidad han ido existiendo otros formatos, pero pues eso ya será charla para otra, porque ahí sí son demasiados. Este, aquí en Yu-Gi lo que pasó fue que, ok, pues en la serie te presentan cómo salen los monstruos así de la nada, ¿no? Entonces tú te quedabas, ay, entonces significa que yo puedo bajar así mi monstruo superpoderoso de 3000 y ya, o sea, sin ningún costo. Obviamente, cuando salió el producto, traía reglas de cómo se iba a interpretar eso de la serie en el juego de cartas, ¿no? En tu juego de vaya, de tablero. Entonces, Yugi lo que tiene es que se basa mucho en aquel entonces, solamente existían las cartas trampa, cartas magia, monstruos de ritual, cartas de efecto y monstruos normales. No había otra cosa. Entonces, obviamente, poco a poco fueron integrando, mismo que en los demás, fueron integrando más tipos de cartas y así. Pero aquí se basaban más en el sistema de las estrellas. Así es como realmente se juega. Entonces, ¿cómo tú podías bajar algo que quisieras usar en el juego? Entonces, igual aquí no sé si le pueden hacer un zoom tantito. Aquí tiene, por ejemplo, me parece que son 8 estrellas o 7. No son 8. Entonces, aquí, por ejemplo, dependiendo del número de estrellas que tenían las tarjetas, era el número de monstruos que tú tenías que tener en el campo para poder sacrificar y poder bajar ese monstruo. Entonces, las reglas eran de 4 estrellas para abajo, podías bajar tu monstruo sin pagar absolutamente ningún coste. Entraba normal. Tú elegías si lo ponías en ataque o lo ponías en defensa boca abajo, que son las únicas dos posiciones que hay. Obviamente en otros formatos, e incluso en el formato actual, existen otras zonas del tablero, pero en aquel entonces era lo mismo que en estos. Sus zonas o su campo de batalla, vamos a ponerlo así. En Yugi solamente son 5, te caben 5 monstruos y abajo 5 cartas de trampa o de magia, nada más. De tu lado izquierdo o lado derecho, eso ya es independiente como lo quieras jugar, pero en las reglas sí está establecido de un solo lado. Se ponen las cartas de campo, en otro lado tu baraja y en otro lado el descarte. Así es como está estructurado el tablero, o el battlefield en el caso de Yugi, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya después de Y hasta ahí. vendían el tablero ya armado, ¿no? De Sí, dónde tenías que los poner las playmats, cosas. exactamente. O venían adentro del producto, de la misma baraja, tú lo desdoblabas y venía con una ilustración y venían los cuadritos marcados y todo donde tenías que poner todo y así. Entonces, aparte de eso, después de ahí son de 5 a 6 estrellas, tienes que sacrificar un monstruo para poder bajar un monstruo de esa cantidad de estrellas. Y ya después de 7 estrellas para adelante, ya son de 2 a 3 monstruos dependiendo de la cantidad de estrellas. Así es como realmente se jugaba el sistema de Yugi. Pero también puedes bajar, no sé, si tienes varios bichos de 4, pues bajo esto, y si tengo, no sé, cartas de trampa o magia, pues tengo mis 5 slots vacíos. Pues no sé, tengo 2 cartas de magia o trampa que me sirven, las coloco y ya está. Igual tiene su fase de combate, como cualquier TCG, una fase de robo, que es al principio de turno. Puedes activar ya sea cosas en respuesta a, o que el oponente, no sé, a la hora que bajes algo, te conteste con algo. Este sí es un juego un poquito más también de estrategia, pero también de combo. Tristemente, el formato actual ya es demasiado rápido, o sea, literalmente casi casi el que empieza gana, dependiendo de lo que juegues, porque el formato en sí se rompió mucho. El juego sacó otros tipos de cartas que, bueno, ya hicieron del juego demasiado de pensar, demasiado de
es que si no tienes este arquetipo, no va a funcionar así tu baraja. O si no tienes tanta cantidad de tu arquetipo no va a funcionar, ¿sabes? O el tipo de baraja que estés jugando. Entonces ya aquí sí ya se volvió mucho de pagar lo más caro Wow. para poder tener una baraja eficiente, tristemente. Claro, puedes comprar todo en la rareza más baja, ¿no? Pero hay cartas a veces necesarias en los decks competitivos, por ejemplo, a nivel mundial, que sí están caras. Yo llegué a jugar un Pro Tour de esto, bueno, un nacional, perdón. Yo jugué con un deck que se llama Jubel. En ese deck llevaba una carta que costaba como 2,000 pesos y tenía que llevar tres, imagínate. Wow. Entonces, solamente era para eso, para ese combo y poder hacer que el deck funcionara, porque a veces hay barajas que sin eso no funcionan. A diferencia de lo que nos decías de Magic, ¿no? Que Sí, puedes claro. tener un deck barato Baratito, ajá. y con eso. Eso. Pero también obviamente en Magic hubo cartas caras en su momento, por ejemplo, esta oruguilla y ese artefacto llegó a ser caro en su momento. Esa oruguilla creo que en sus tiempos costaba como 500 pesos. Ahorita ya está como en 100 pesos, 200 pesos. Pero fue muy buena, muy buena. No por nada quedó en el segundo lugar de ese campeonato. Y obviamente pues hay arquetipos bastante rudos. Por ejemplo, yo juego con elfos porque pues hay tipos de criaturas. Como es muy fantasioso el juego, entonces, también depende mucho eso, depende qué es lo que armes, qué tipo de formato juegas, porque te digo, Commander es nada más una carta, son 100 cartas, pero ninguna se repite. Tipo 2 o de bloque, como le llaman, son a 60 cartas, pero ahí sí puedes tener, por ejemplo, 4 copias de lo mismo, que era lo que pasó en este torneo. De hecho, aquí traigo las demás. Entonces, por ejemplo, ese sí es más caro porque dices, no llevo una de la misma, o sea, llevo 4 copias para que mi baraja funcione, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que lo hacía realmente caro, dependiendo en qué te metías. Pokémon, misma cosa, pero aquí era más como de la comunidad se pone a pensar cómo hacer los decks y todo eso, porque aquí lo chido es que hay tanto ligas como para los chiquitos y liga para los adultos. Entonces, igual Pokémon no tiene restricciones y nunca tuvo barreras con el público ni con los consumidores. Y te digo, incluso hasta en los torneos mundiales hacen sus divisiones, o sea, que sea un mundial de chiquitos y al mismo tiempo el mundial de los adultos. Eso es muy padre. Sí. Y también en Pokémon hacían lo mismo que en Magic. Los que ganaban los torneos, los primeros 3 lugares o 4 lugares, no me acuerdo, igual les sacaban una copia de su baraja, la firmaban y las vendían. Incluso luego hasta traían así pincitos o aditamentos oficiales de Pokémon si comprabas el producto de la persona que ganó el mundial, ¿no? De las que compraba las copias. En Yugi nunca han hecho eso porque, si más no recuerdo, antes de que falleciera el autor, porque también pues, el creador de Pokémon, de Yugi, perdón, ya falleció. De hecho, falleció de una manera bastante heroica el señor, salvó a un niño en Japón de morirse ahogado. Wow. Y es una historia que pues conmovió mucho a la comunidad, ¿no? Pero el punto es que él siempre trató de impulsar el juego a que no fuera a concursar, es que voy a ir al mundial a ganar un premio o dinero o cosas, ¿no? Él nunca lo quiso hacer así, nunca quiso que la motivación de los muchachos fuera ganar un algo o dinero, ¿sabes? Su propósito de él era que la comunidad se esforzara en superar a los demás. O sea, ser el mejor prácticamente. Que si alguien llevaba una baraja demasiado fuerte, pues tú trata de pensar una estrategia nueva con un arquetipo que nadie se le haya ocurrido y lánzate a ganarles con eso. O sea, eso era lo que él quería. Él quería impulsar a los chicos a que no fueran motivados por las cosas materiales, sino a ser mejores jugadores. Que fueran creativos, que fueran imaginativos. Y al final, pues obviamente, dependiendo quién organice los torneos, porque pues obviamente hay torneos regionales, nacionales y mundiales, a final de cuentas sí hubo ¿cómo se le llama? Un incentivo, o sea, sí les daban tarjetas, les daban cajas de sobres, cosas así, pero pues ya era como parte más de la organización que realmente el propósito del juego de cartas, ¿no? Entonces... Oye, mi estimado Canon, pues está fascinante la charla, pero ya estamos en la recta final del programa. Rápido se nos ha ido como pensábamos. Pero antes de pasar con los demás, que tenemos muchos otros tipos de cartas. Y todavía los que no encontré. Pero me gustaría preguntarte, porque seguramente, no sé si te ha pasado, hay a veces muchos prejuicios, ¿no? Cuando hablamos de juegos, Sí, claro. hemos hablado aquí, bueno, de ajedrez, que ahorita está el campeonato nacional, hemos hablado de cuilichi, que son juegos tradicionales, ¿no? Y prehispánicos, que también había aquí de mesa. Cool. Hemos hablado de muchos tipos. Y a veces... por ejemplo, te ven con cartas y dicen, están apostando y te las quitan en la escuela. ¿Qué beneficios y qué prejuicios tiene y qué beneficios tiene estos juegos, dirías tú, a nivel social, a nivel mental, qué sé yo? Ok, pues mira, empezamos por el más sonado en la comunidad de cualquier TCG.
yo creo que de los primeros prejuicios que hay en este tipo de hobbies o pasatiempos es el machismo, ¿sabes? Porque luego, a mí personalmente en muchos torneos, porque pues como llegué a jugar todos los TCGs, pues obviamente me metí a torneo de lo que se me viniera, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera vez que me senté en un torneo de Pokémon, creo que sí fue en Pokémon, no recuerdo, mi contrincante fue una mujer. Mm. Y todos pensaron, ah, le vas a ganar fácil, o sea, ni sabe o cosas así, no, ay, es una chica, la tienes fácil. Y yo me quedé así de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué piensas eso? A mí como hombre, a mí se me hace increíble ver a una mujer desempeñándose en algo que bien podría patearle el trasero a todos en eso, y así fue. En esa ronda, la primera ronda me la ganó ella, la segunda la gané yo, y por suerte, y lo digo por suerte porque de verdad jugaba muy bien la chica, la tercera la volví a ganar yo. Y yo me quedé así de, wow, qué padre es ver a las chicas desempeñándose en todo esto, porque pues al final de cuentas es lo que te digo, no hay barrera ni para género, ni edades, ni nada. Se caen esos prejuicios, ¿no? Y justo lo Ajá. mismo dice, por ejemplo, Astrid, que es la vicepresidenta de la Asociación de Ajedrez, Ujú. que el ajedrez todo está dividido en ramas, Sí, claro. varonil y femenil. Y dice, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué si es un juego mental, es un juego que no Exactamente, requiere, o sea, no es como el box, ¿no? Por exacto, ejemplo, no, ¿no? no porque seas de otro género vas a pensar menos, ¿no? O vas a tener tus pensamientos o tus procesos cognitivos limitados. ¿Aquí hay ramas o es todos contra... No, no, o sea, aquí te digo, o sea, aquí no hay límites ni de edad ni de género ni nada. O sea, yo he visto tanto mujeres, niñas y adultas jugar en cualquiera, pero más Magic y Pokémon. Acá no tanto. ¿Y qué beneficios crees que traiga jugar estos juegos y que no te digan, ah, estos son de vagos, ¿no? O algo así que también puede pasar. No, pues la inversión realmente, porque te digo, tú compras el producto cerrado, compras un sobrecito que te cuesta 100 pesitos, bueno, antes era más barato, ¿no? Pero obviamente la popularidad, el efecto de la demanda también, pues obviamente incrementó precios de muchas cosas. Pero tú vas a la plaza, no sé, dices, ay, pues tengo ganas de comprar un sobrecito de Pokémon. Te cuesta como 100, 120 pesos. Lo abres y te sale, por ejemplo, ahorita la carta actual más cara es un Umbreon de una expansión que se llama Evolving Skies, ya es un poco viejita, ya está descontinuada, pero ese Umbreon vale como 20,000 pesos. Wow. Y también salió apenas una que se llama Evolutions, que habla únicamente de Eevee, pero obviamente salen más Pokémon, pero esa expansión se centró en las evoluciones de Eevee. Ahí salía un Umbreon que costaba 30,000 pesos. Wow. Solo por puro coleccionismo, solo porque es ese Pokémon. La verdad, la carta no hace nada así como wow para ganar, solamente es por el arte y por lo difícil que es, porque obviamente ya la comunidad empezó a entender más o menos que cada cuánto sale esto, ¿no? Por ejemplo, viene ese Umbreon uno de cada tantas cajas, entonces ya más o menos se hacen a la idea de cuánto tienes que gastar para conseguirlo. Pero eso es lo chido, imagínate, vas a la plaza, compras un sobrecito de 100 pesos y te sale una carta de 30,000 pesos, ah, pues yo voy y la vendo. O sea, para que me la quedo, ¿no? Digo, pues se podría. Y ahí entra lo que te explico del valor de coleccionismo. Quizás esa carta en el futuro va a valer el doble o hasta el triple. Y si la manda a graduar todavía más. ¿No? Eso es como el Ese es el beneficio, beneficio pues, mayor de cualquier TCG, el honestamente. económico, ¿no? Sí, claro, es una inversión, Y, reinversión. por ejemplo, para entrenar, para poder ganar ya en la parte competitiva, Ujú. que también es otro, Otro rollo, sí. Ahí ya es, por ejemplo, yo creo que en lo competitivo sí tienes que saber qué se está jugando en estos momentos. O sea, sí es como ver los concursos, ver incluso los mundiales que los transmiten en YouTube, en la página oficial de Konami, en la página oficial de Pokémon, en la página oficial de Wizard of the Coast. Digo, y eso a veces porque tiene mucho que ya no se hacen torneos transmitidos de Magic, pero sí se han hecho Pro Tours, se han hecho Grand Tours, que antes así se llamaban, los World Championship, los regionales o los quarters Pro Tours, algo así, quarter finals Pro Tours, no sé. Pero eso ya no lo transmitían. Entonces, la ¿Cómo verdad tiene que es entrenar una persona un jugador que profesional. profesional, digamos, exacto? Pues mira, para empezar, número uno, conocer lo que se está jugando, conocer lo que se juega. Una vez que ya conoces los arquetipos que se están jugando, conocer qué le hace counter a eso. El counter, por ejemplo, yo sé que en Magic los artefactos son muy vulnerables a cartas, por ejemplo, del arquetipo, sobre todo rojo, que tienen muchas cartas con efectos que dice destruye target artifact, o sea, destruye el artefacto objetivo, ¿no? Entonces, justamente el mazo contra el que perdió este chavo, Leo Paquete, el niño Julian Nochten, que fue un niño de 15 años, imagínate.
Él solito pensó esa estrategia porque se basó en lo que veía que jugaban. Todos jugaban artefactos en esa época. Esa época fue de un bloque de puros artefactos, que era Mirrodin, Darksteel y Fifth Down. Fueron 3 expansiones de puros artefactos. Entonces él se puso a pensar, yo no quiero jugar el meta porque si todos están jugando lo mismo, pues ahí va a ganar el que le salga el combo primero, ¿no? ¿Qué hago? Entonces me pongo a pensar una estrategia para joder al meta. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo un deck hermosísimo de control verde-blanco. Y todo se basaba en destruir el campo, destruir artefactos, poner tokens de ángeles, remover artefactos. O sea, es pensar, y lo que decíamos, ¿no? La creatividad. Se fue directo a... Vaya, lo que hizo fue romper el sistema, romper lo que todos juegan. Y lo mismo pasó en todos los TCGs. Entonces, realmente un jugador competitivo tiene que checar muchas cosas. Te digo, tanto el ambiente competitivo que está jugándose ahorita, qué cartas son las que se están jugando, porque también... con las nuevas expansiones, pues salen nuevos tipos de cartas que podrían modificar la forma en la que funciona tu baraja. Entonces, si tú estás armando tu baraja contra una baraja en específico, quizás ese alguien pueda meter alguna carta que tú no te esperas contra lo que tú le vas a aventar. O sea, también ellos piensan lo que tú estás pensando, Sí, ¿no? O sea, exacto. ahí es donde entra justamente la rivalidad mental de estos juegos. ¿Qué tal? Pues fascinante, sin duda, mi buen Canon. Y pues ya se nos acaba el tiempo, pero si te parece bien, le podemos dar una pasada a lo demás que nos traes. Explíquenos así, Claro nada, que sí. rapidísimo, Así qué es. una El que explicación me llamó fugaz. mucho fue el del Mitos, por Mitos y ejemplo. Leyendas también fue un juegazo, fue un juego demasiado latino. Realmente el juego se estrenó en Chile, pero aquí el producto en México, sobre todo en toda Latinoamérica, fue muy popular. Para todos los que les gusta la historia, Mitos abordaba muchas etapas de la historia. Te digo, hubo expansiones de dioses griegos, hubo la expansión del Cid Campeador, de esta Juana de Arco, la expansión de todo lo que fue la cultura azteca, maya. O sea, fue algo bastante padrísimo. Incluso abarcó expansiones de cosas pues fantasiosas también, como vampiros y todas esas cosas. Entonces, Mitos era un juego demasiado barato. Este juego siempre existió en español, siempre porque obviamente pues es chileno. Pero aquí cuando llegó a Latinoamérica, pues también los mexicanos lo acogimos bastante bien y hubo hasta dibujantes mexicanos colaborando en él y eso es algo bastante padre porque en sus tiempos eso levantó mucho el juego, aquí al menos. Pero desgraciadamente, a pesar de que están los precursores y los que pegaron por las fórmulas de cada uno, tristemente otros juegos no corrieron con la misma suerte. Entonces, por ejemplo, Mitos fue uno de ellos. En algún momento Mitos pues también cayó y ya se quedó en el olvido. Y ahorita ya no se hace, ya No, está. ya no. Ya es muy raro. Desconozco si aún, la verdad, si aún lo maquilan, la verdad, no sé. Pero yo esta carta, no te miento, la tengo como desde hace 15 años más o menos. Porque me la regalaron. Entonces Claro. ahí la tengo. Y es muy bonita, además, el arte, bueno, es El arte destacar está de padre. todos, ¿no? Y lo mismo que en Magic, todo lo que estás viendo o es una pintura real o es un dibujo digital cuando apenas empecé a usar el Photoshop y todo eso. Así es como dibujaban los artistas digitales en aquel entonces. Entonces eso lo hizo también muy popular. Y actualmente, pues obviamente hay juegos que no corrieron con la misma suerte, como Inuyasha. Por ejemplo, estos no son juegos, pero son cartas igual de coleccionismo. Eran barajas de ciertas series o ciertos videojuegos, ¿no? Como King of Fighter, de Naruto, que tampoco no corrió con la misma suerte, lo sacaron, lo maquilaron, pero pues tampoco no fue muy popular, que digamos. Y pues sí era un poquito difícil de entender, ya que el juego siempre llegó en inglés. Entonces, ese es otro punto, lo que te comentaba de las barreras del idioma y todo eso. Force of Will también fue un juego que pegó demasiado en nuestro país. Y bueno, ahí tengo una foto también de este juego, sí me lo llegué a tomar en serio en su momento porque era muy bonito. Y el único torneo mundial que hicieron en nuestro país, pues tuve el placer y la suerte de haber llegado a top 30 de como 2000 jugadores que hubo. Entonces, pues mi premio es lo que te digo, o sea, eran como esos pequeños incentivos. Te daban sobres, te daban que el producto cerrado, me regalaron un playmat del mundial, o sea, todo Ahí lo está. podemos ver en la imagen, en Zoom. Sí, fue muy chido, fue una experiencia muy bonita. Ese torneo se dio en un hotel que estaba al lado del Teatro Metropolitan, de ahí de la Ciudad de México. Y te digo, más de 2000 personas en ese lugar. Y los matches se fueron jugando por días. Se fue jugando viernes, sábado, domingo. Obviamente, conforme fueras pasando, pues ya no ibas los demás días, ¿no? Yo llegué viernes, acabé todas mis rondas, le gané pues a todos mis contrincantes. Sábado también, y domingo fue cuando me ganó, te digo,
un deck de ardillas. Es que este juego también es de arquetipos y de muchas cosas. Pero este juego lo que tiene mucho es que habla de muchas historias. Por ejemplo, aquí está Alice. Alice en el País de las Maravillas. Entonces, el deck que me ganó era un deck que se basaba mucho en Gaia, o sea, prácticamente en la diosa de la Madre Tierra. Y todas sus cosas o todas sus cartas, por así decirlo, eran animalitos y cosas así. Entonces, me acuerdo que había una ardilla ahí que se ponía una burbuja, una carta como, vamos a ponerlo así, como que le encantaba, ¿no? Y por esa burbujita no la podía atacar. No me acuerdo qué tontería hacía. El punto es que ya no le podía hacer nada a mi contrincante y mi contrincante con eso me ganó. Ok, Dije, protegiendo a su ardilla pero con una burbuja. exactamente. Y es lo que te comento, o sea, él pensó justamente en esa estrategia porque todos en aquel entonces jugaban a esta chica. Okay. Entonces, estas cartas se llaman rulers, que son como si hubiera otra persona al lado de ti jugando, porque eran cartas que te daban efectos fuera de la partida. Okay. Ella, por ejemplo, me permitía ver una carta de hasta arriba de mi deck y yo podía elegir si la dejaba ahí o la dejaba hasta abajo. Entonces era como una forma de estarme acomodando el juego si es que me servía. Entonces, es lo que te digo, o sea, uno ya cuando es competitivo o jugador profesional o semiprofesional, yo no me consideraba profesional, pero sí me llegué a esforzar demasiado, pues hacía eso, investigaba qué jugaban, cómo eran las estrategias, en qué se basaban las barajas actuales, o sea, porque siempre hay listas también en internet, ¿no? De los que ganan o de los que concursan, siempre suben los profiles de sus decks, ¿no? Y todo eso. Entonces tú los puedes ver y de ahí te vas haciendo ideas de qué meter contra qué y todo eso. Claro, que funciona, ¿no? Así es, este de Force of Will, muy interesante. Muy bonito. ¿Y acá qué tenemos, por ejemplo, en esta parte? Este es un juego que actualmente sí tiene pegue, pero es un juego que muy pocos conocen, se llama Wastewards. Y este es de animes, literalmente la marca, bueno, la empresa que de hecho está aquí atrás es Wastewards, se basa en las series de anime. Pero lo padre o digamos lo raro de este juego es que tu baraja no puede ser de otro anime, o sea, no puedes tener revoltijo de animes. ¿Vale? Tienen que tener colores, tiene que ser de la misma serie que estás jugando. Por ejemplo, todas estas de aquí son las chicas de Love Live. No sé si alguien en el público que nos esté viendo conozca el anime, pero es un anime que se basa en idols juveniles y todo eso ¿cómo se llama? Del J-pop, sí. Bueno, no es K-pop, pero digo, es más o menos parecido, ¿no? Porque igual es un grupo de baile de unas chicas que están, me parece que en primaria, secundaria, pero se vuelven muy famosas porque simplemente se van a un viaje, las ven bailar en otro país y regresan a su país y ya son famosísimas por meterse en un concurso y no me acuerdo por qué tanto, ya tiene un buen que no veo la serie, pero este juego se caracterizó mucho por eso. Esta, por ejemplo, es más actual. Este es un anime que se llama Tokyo Revengers. Igual lo mismo, la empresa sigue siendo la misma. El diseño del back de la carta ni el diseño en sí de las ilustraciones ha cambiado. Pero lo mismo, o sea, se basa únicamente en el anime que estás viendo. Por ejemplo, Tokyo Revengers es un anime de pandilleros. Entonces, tu baraja únicamente tiene que ser de Tokyo Revengers. No puedes combinar a estas niñas con este señor, ¿no? O sea, eso no se puede porque no son ni del mismo universo ni de la misma serie. Y eso es lo padre de ese juego. Pero misma cosa, tiene su fórmula también para jugarse y ahí es resolviendo eventos. Ahí hay unas cartas de evento que ponen en medio. La verdad, nunca le entendí, o sea, nada más lo tengo por colección y ahí tenías que resolver cierta cantidad de eventos y no sé qué tanto. Entonces el primero que lo hiciera era el que ganaba. Pero las tarjetas obviamente también tienen un coste, tienen efectos, tienen ataque, o sea tienen un buen de cosas. ¿Qué tal? Entonces, y aquí hay unas más modernas de League of Legends, ¿no? Sí, esto es mero coleccionismo, pero igual lo traje de ejemplo porque es lo que te comento. Usualmente a veces no es tanto por el trading card game, sino por el coleccionismo, por tener algo de la empresa o de la marca o del juego que te gusta. A mí, por ejemplo, yo sí soy gamer de corazón y me gusta muchísimo League of Legends, World of Warcraft, Final Fantasy. Entonces, si yo viera una carta justamente, pues aquí traigo una de WoW justamente. O sea, esto es mío de mi colección. Entonces, imagínate, a mí que me gusta el juego, veo una carta de algo relacionado con él, digo, la necesito, la quiero, ¿no? O sea, entonces el punto de este tipo de tarjetas. Y lo mismo, o sea, el valor de coleccionismo con el paso del tiempo, si ya no la vuelves a ver o ya no las hacen o la conseguiste de pura casualidad así en un sobrecito de algo que vendían y después ya no lo hacen, sube su precio, sube su valor. Entonces, cada carta tiene su sello, su estilo, entonces eso es lo que lo hace bonito. Obviamente también de los animes hay cartas de coleccionismo como esta, por ejemplo. Esta es de una serie que se llama Ino por Boku. Es un poquito más, pues vaya, ya animes actuales, ¿no? Porque ya esto ya no es vieja escuela, esto sí es nueva escuela. Pero pues a su vez también hubo otras cartas que no tuvieron la misma suerte, igual de anime como tipo fórmula de acá de Wastewards. Por ejemplo, estuvo esta que se llamaba Precious Memories, que también es un juego de cartas de anime.
igual no tuvo la misma suerte. Por lo mismo, de la barrera del idioma, esta sí era meramente japonés, de hecho ahí sí le hacen un buen zoom, literalmente la carta está en japonés, a pesar de que la empresa está, bueno, el nombre de la empresa está en inglés, nunca hubo producto de esto en inglés. Y bueno, pues así mismo muchos juegos fueron muriendo por lo mismo, o la fórmula no pegaba, o no traían no sé, no llenaban a la comunidad, no tenían lo que querían. Por ejemplo, también este de Sakura Card Captor, obviamente todos conocemos Sakura y todo, incluso igual venía hasta con su sellito oficial y todo, y ni así pegó el juego. O sea, imagínate, yo creo que tanto marcaron la época estos tres juegos que son como los padres de todos los TCGs, que hasta que no exista como una fórmula muchísimo mejor que esto, que supere o que los iguale, los juegos de cartas no sobreviven. Por eso muchos terminan, los dejan de hacer o ya no les prestan atención, la comunidad ya no los apoya. Lo mismo pasó con los Caballeros del Zodiaco, a pesar de que es un anime de cultura, de la cultura pop ya, tampoco levantó. O sea, en su tiempo sí hubo chido coleccionar las tarjetas y todo, incluso que te la firmaran los actores de doblaje y todo, pero no pegó, o sea, y pues bueno, Complejo, ¿no? Complejo. Y bastante, yo, sí. como dices, si funciona Magic y Magic también ya está haciendo colaboraciones, Sí, pues bastante. ya no tiene caso como hacer un juego en específico de Sakura, o sea, si ya, o de Spider-Man, si Sí, ya están. o revivir algo que pues ya no tiene caso, ¿no? No Claro, sé, de claro, algo de nostalgia. claro. Pero, por ejemplo, juegos actuales que no traigo, pero puedo mencionar para otra ocasión. Por ejemplo, One Piece y Disney Lorcana. Obviamente el universo de Disney, yo creo que todos hemos visto alguna película de Disney, pero fíjate que ese juego, a pesar de que es un juego de cosas para niños, sí está jalando gente. Y está volviéndose muy popular y las cartas son igual de caras, nada más por el simple hecho de ser Disney. Y One Piece igualó más o menos una fórmula propia, igual que estos, y ese también está durando bastante y se está aferrando muchísimo y también es de los que ha durado bastante. Entonces, digo, todo depende de los nuevos juegos que vayan saliendo, las ideas que tengan, las fórmulas que vayan proponiendo para nuevos TCGs. Eso es lo que es la clave de que peguen o no, o de que esquenen, no lo olviden y ya. Pues fascinante lo que nos has resumido, Miguel, conocido como Canon. Muchas gracias por esta explicación y sin duda, pues creo que da para mucho. Como saben, en este programa, Juegos y Deportes del Mundo, pues hablamos de juegos. Habíamos hablado de juegos de mesa y yo creo que tiene también muchas ventajas en el sentido social. No puedes hacer amigos, me imagino, ¿no? Sí, Pues, o sea, mucha es gente se mejor. reúne para jugar o luego hasta ponen en los grupos, oigan, pues no tengo con quién jugar o dónde me recomiendan, ¿no? O incluso gente que luego viene de otros estados y pregunta, oigan, alguna tienda donde pueda pasar a jugar o donde pueda pasar a comprar producto y la misma banda sí se apoya, o Claro. sea, ¿Qué y valores crees que puedes destacar de los juegos de de cartas? los juegos de cartas, yo creo que la interacción social es una de ellas. Mejorar el proceso cognitivo, sobre todo para las personas que, justamente lo que comentábamos hace rato, la barrera del idioma. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo llevo inglés desde que voy en la primaria, ¿no? Entonces, tal vez para mí es fácil, pero ¿qué tal si una persona quiere empezar a jugar y no tiene ese conocimiento del idioma, no existe el producto en su idioma? ¿Cómo le puedes enseñar tantos términos a una persona que quiere empezar, ¿no? Entonces, es empezar por lo básico, por eso las tarjetas vienen bien especificadas en la esquina su atributo, nombre en inglés, esta zona es esto, y una vez que la persona se va aprendiendo todos esos significados de esos términos, o sea, términos que se usan incluso a la hora de jugar, discard, draw, battle phase, todo eso, o sea, Ujú. y una vez que vaya entendiendo qué es, sin saber el idioma, lo entiende. ¿Sabes? O sea, es como va intrínseco en la explicación del Sí, juego, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, perfecto. yo creo que ese es uno de los valores más grandes, ¿no? O sea, que también te puede aportar una distracción, porque pues es como cualquier tipo de arte, vamos a ponerlo así, porque pues a final de cuentas es un pasatiempo, es algo que pues sí está, vaya, sí está ilustrado, o sea, es alguien que se esforzó para crearlo, es alguien que sí lo pintó, sí lo hizo, y aparte detrás de todo esto, pues hay un esfuerzo de muchas cosas, ¿no? O sea, la maquilación, la preparación del producto, los artistas que están involucrados en cada uno de los TCGs que existen. Entonces, yo creo que es algo muy bonito. Aparte, pues mucha gente he sabido que gasta más en esto que lo que podría estar gastando en drogas o en cosas que no necesitan, ¿no? Claro. Es como el mismo debate como en los videojuegos, ¿no? Ujú. Ay, es que tu hijo o nosotros, ¿no? En general nos la pasamos consumiendo eso, o ay, es que no lo despegas del videojuego, todo eso. ¿Prefieres que esté ahí o prefieres que esté drogándose o haciendo Sí, claro. algo malo, ¿no? O A- sea...
Ahí con la Asociación de Deportes Electrónicos que tenemos aquí en la UNAM, pues nos han contado muchas veces Exactamente. pues que no es así, ¿no? Como se pinta, ¿no? Y bueno, que ahora están evaluando por los impuestos, ¿no? A los videojuegos, que creo que ya pasó esa ley. Ahí no sé si el staff lo sabe, pero, pero bueno, porque dicen que son violentos, pues no vaya a hacer que, bueno, mejor ni lo voy a decir, Sí, no, porque, de para hecho, no dar ideas. exactamente. No, aquí no vamos a tocar el tema de política, pero sí yo, por ejemplo, personalmente yo estoy en contra porque no es como que hay, te hiciste malo por sobrevivir al, ¿cómo se llama? Al apocalipsis zombie de Last of Us, ¿no? Te volviste violento porque no le pudiste ganar a un enemigo con Kratos en el God of War. Sí, no, O sea, ¿en qué cabeza cabe? creo O que sea, no, no, no es tan sencillo como exacto, o eso, sea, no, ¿no? no quiero tocar el tema de la política justamente para que no haya problemas, pero sí, o sea, yo voy en contra de eso porque realmente el concepto que tiene la gente de los videojuegos, o sea, está mal. La verdad está muy mal eso y yo creo que todo este tipo de pasatiempos, incluso los videojuegos, aún teniendo violencia, no es eso lo que nos hace violentos, porque también aquí, sí, la gente sabe perder, obviamente me ha tocado ver gente que no sabe perder, pero, ¿sabes? Yo creo que eso es cuestión como tuya, como de madurez Ujú. de la persona, de los procesos cognitivos que tengas como para entender que es un juego. Sí, también la Vienes a... tolerancia a la frustración se aprende, ¿no? Exactamente, vienes a divertirte, no, no siempre vas a ganar, ¿sabes? Digo, la idea obviamente es ganar, pero pues también entiendo que a veces las personas juegan y juegan y aunque juegan mucho, pierden, aún así pierden. Entonces yo entiendo esa frustración, pero eso es lo bonito de esto, o sea, lo bonito es que te empieces a superar, empieces a mejorar. Si ves que no está jalando lo que está jugando, pues entonces checa qué le puedes meter, checa también jugar con otras personas. No siempre juegas lo mismo, ¿sabes? O sea, sí te puedes superar como jugador. Te digo porque ya me pasó a mí, entonces yo era malísimo, malísimo, era muy predecible y cosas así, que obviamente son cositas que se te van quitando, ¿no? Claro. Como en Pero cualquier disciplina que hemos aprendido aquí en la UNAM, pues exactamente. es entrenarlo y jugarlo y que te guste, dedicarte a ello y bueno, pues hacerlo con esos valores, ¿no? Que es lo que siempre pues aquí difundimos en la universidad, ¿no? Que se haga Exactamente. con el juego limpio, como decimos. Exactamente. Y pues te agradecemos mucho, Cano, que nos hayas contado esta historia. No, muchas gracias a ustedes. De todos modos, nos vamos a estar viendo próximamente para segmentos únicos del que quieran. Ya y nos vamos a extender demasiado en uno solo, pero pues también si les gusta, la verdad, yo los invito, esto ya es como fuera de la charla, yo los invito a que se acerquen a todo este tipo de pasatiempos. La verdad, es muy bonito. Pueden encontrar por ahí algo que a lo mejor les gusta, que nunca en la vida habías visto o conocido, y vas a ver que de alguna forma vas a salir de tu zona de confort y quién quita que hasta a lo mejor haces amigos o como dirían por ahí en los videojuegos, ¿no? ¿Quién quita que hasta conoces el amor de tu vida en una partida, ¿no? Claro. Yo creo que eso es muy útil, sobre todo en estos tiempos y en estos debates que ha habido en nuestra Exactamente. universidad últimamente. Cualquier disciplina que practiques, deportiva o recreativa, pues yo creo que te aporta algo, ¿no? Sobre todo con el estrés luego que tenemos en la escuela. Bueno, tú lo sabes, estás estudiando una carrera ahorita, es complejo. Sí, bastante. Sobre todo cuando lees mucho. Digo, a mí me gusta leer, pero imagínate la gente que no está acostumbrada. Obviamente también digerir tanta información, empezando a jugar un hobby nuevo o empezando a Son hacer un reglas luego juego. bien complejas, ¿no? Además, Sí, entonces ya claro. hablaremos de ello. Pero Ya, bueno, ya nos meteremos a fondo en eso después. pues muchísimas gracias, Canon, por contarnos esta historia. No, gracias a ustedes. Y pues nos vemos la siguiente semana en otro programa de juegos y deportes del mundo. Muchas gracias al staff y hasta la próxima. Chao. Que estén muy bien.